Hola, soy Víctor y esta semana Chris Richards nos enseñó que para ser discípulos de Jesús tenemos que ser transformados por el Espíritu Santo y de esa forma ser su meta, nuestra meta, que es hacer discípulos cada día. Te invito a que disfrutes de este mensaje. ¿Cuál es la meta de un discípulo en nuestras vidas? Y lo encuentro 4 cosas a lo cual nos llama Dios cuando nos hace este llamado a ser discípulos. Nos dice Mateo 28:17, es Jesús, está ya por irse al cielo, ya había muerto, había sido enterrado, ha resucitado, ha pasado tiempo con sus discípulos, está por irse y dice, cuando lo vieron, lo adoraron. Y eso es donde tú y yo tenemos que iniciar, tener una visión de Cristo, de quién es Él, y adorarle como nuestro Dios. Y luego Jesús, y es importante esta declaración porque ahorita lo vamos a volver a ver, dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad, escúchenme, es con un propósito. Y ese propósito nos involucra a ti y a mí. Tiene que ver con nuestras vidas. Porque luego nos dice, a ti y a mí nos dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Veo aquí 4 cosas a lo cual Dios llama a un discípulo de Jesucristo. Nos llama a ir, vayan, nos llama a ser discípulos, nos llama a bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y nos llama a enseñar a obedecer. Esos 4 llamamientos Él nos da a nuestras vidas como discípulos, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de terminar ahí, dice Jesús, termina con esto diciendo, y les aseguro que estaré con ustedes. ¿Ves? El llamado a ser discípulos de Jesucristo no es hacerlo en mi habilidad, en mi fuerza, en mi conocimiento, sino Jesús mismo promete estar contigo y conmigo. Ahora, muchas veces nos queremos apropiar de promesas en la Biblia, en la palabra de Dios, que Él nos hace, pero son específicos. ¿Ves? Muchas veces queremos agarrar esta promesa y no leemos todo el versículo. Aquí donde Él promete estar con todos nosotros son a quienes, a los que van a ir, los que van a hacer discípulos, los que van a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a los que van a enseñarles a obedecer, o discípulos. Entonces, tú y yo, para que esta promesa se haga una realidad en nuestra vida, tenemos que ser discípulos de Jesús. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la meta de un discípulo? Lo primero que vemos es que Él les dice que ¿qué? Vaya. Primer mandamiento que Él nos da como discípulos es de que vayamos. El ir es compartir, el ir y compartir de lo que Dios nos ha dado a nosotros, lo que tú y yo hemos experimentado de Dios. Yo tengo que ir y extenderlo a otras personas. Ahora, no importa el nivel de nuestro crecimiento, todos podemos participar en este nivel, todos. Aún el que es un niño inmaduro le puede compartir ¿a quién? Al que está muerto, al que está lejos de Dios. No tienes que tener todo un conocimiento amplio para empezar a compartir con las personas lo que Jesucristo ha hecho en tu vida y la revelación que tú has tenido de Jesucristo. Vemos, por ejemplo, un Saulo de Tarso. Saulo de Tarso está muerto en su pecado. Él aquí va hacia Damasco para meter a los cristianos en la cárcel. Y en eso Jesús se le aparece, tiene una revelación de Jesús. 3 días después, cuando vienen y oran por él y recibe a Jesucristo y recibe el Espíritu Santo, ¿saben qué empieza a hacer? A compartir su fe con otros. Empieza entonces a hablar con otros de Jesús.
aunque él no es el apóstol Pablo todavía, él sigue siendo Saulo de Tarso. Convertirse en el apóstol Pablo va a tomar años. Pero como un recién nacido en Dios, él puede empezar a compartir. Y cada uno de nosotros podemos empezar a compartir nuestra fe. Lo vemos con Felipe. Felipe lo encontramos en Juan 1. Y Jesús apenas está empezando su ministerio. Y dice, al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea y se encontró con Felipe y la llamó y le dijo, sígueme. ¿Okay? Ese es el verso 43. En el verso 45, fíjense lo que está haciendo Felipe. Solo 2 versículos después dice, buscó a Natanael, era un amigo suyo, lo buscó y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. ¿Ah? ¿Y qué le dice? Ven a ver. De hecho, Natanael ahí le dice, ¿cómo? Eso no. Y él, Felipe todavía no tiene todas las respuestas, pero le dice, ven a descubrir lo que yo he descubierto, a ver lo que yo he visto. Entonces, todos nosotros podemos, como discípulos de Jesucristo, participar en este primer nivel, a lo cual Él nos llama a todos a ir y compartir nuestra fe con otros. Cada uno de nosotros lo podemos hacer, pero no termina allí. Después de que nos dice que vayamos, ¿qué nos dice? ¿Hagan qué? Discípulos. Hagan discípulos. ¿De qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de esta conexión. Nos está hablando de conectar nuestra vida los unos con los otros. Y nos dice, hagan discípulos. ¿Cómo? Conectando. No solo yo busco con quién conectar mi vida, pero yo estoy buscando a aquel que veo que está solo y le llamo y lo jalo y le digo, vente, sé parte de esta comunidad de creyentes. Ven y sé parte de nuestro grupo pequeño donde estamos. Y no es solo estar juntos, ¿verdad? Debajo de un mismo techo, o sea, en un auditorio o aún en una casa. Es una conexión intencional con el propósito de crecer en Dios. Mira, nos llama a 2 cosas. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan, no Juan 3:16, pero sino Primera de Juan. Dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. El conectarnos en grupos vida, en grupos pequeños, nos llama a un sacrificio. Nos llama a ti y a mí a morir a nuestra vida egocéntrica. Nos llama a morir a nuestra autonomía, ¿verdad? Vivimos en un país que aplaude mucho, ¿verdad?, el individualismo. Yo solo, ¿verdad?, levanté mi negocio, yo solo hice esto, yo solo, y lo aplaudimos. Pero en el reino de Dios, Dios no aplaude eso. Dios nos llama a vivir en comunidad. Al cristiano, al hombre o mujer que dice, yo solo puedo y no necesito a nadie, Jesús no lo aplaude. Él nos llama en comunidad. Dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos de verdad. Está diciendo, esta conexión de hacer discípulos es que vamos a vivir la vida juntos. Y cuando yo me entero que tú tienes alguna necesidad y yo tengo sobra, yo te voy a ayudar, y viceversa. El problema es que domingos en la mañana eso no sucede porque vamos siendo honestos. Aquí ni siquiera nos damos cuenta quién tiene problemas. ¿A poco no? Todos llegamos bien peinaditos, ¿verdad?, los domingos, ¿verdad?, bien chaineaditos y todo se ve bien. No sabemos de los problemas que tenemos. Caras vemos, corazones no conocemos, ¿verdad? Entonces, Dios está diciendo, en esta comunidad pequeña donde pueden abrirse, decir, oye, me quedé sin trabajo, tengo esta necesidad, y podemos ayudarnos. Pero no solo es en lo natural, ¿okay? Porque Dios no nos llama solo a una obra social. Nos dice,
Jesús mismo dice en Lucas 17, dice, cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti, y ahora es algo personal, 7 veces un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónalo. Entonces Dios está diciendo, en esta comunidad no solo estamos cuidando el uno de otro de necesidades físicas, pero también espiritualmente nos estamos ayudando, nos estamos confrontando cuando vemos que alguien está por meter la pata y cometer un error grave. No nos quedamos callados y lo vi, yo sabía que ibas. No, como hijos de Dios y hermanos y hermanas en Cristo, nos hablamos en amor y nos desafiamos. No hagas eso. Vas a destruir tu vida, vas a destruir tu matrimonio, ¿verdad? Vas a destruir tu salud. Y nos luchamos el uno por el otro en comunidad. Y es donde Dios nos llama a conectar y hacer nuestra vida. Y morir a nuestro individualismo, morir a mi autonomía. Y decir, Dios, quiero ser un hacedor de discípulos, conectando mi vida intencionalmente con la vida de otros. Es una intencionalidad. No nos reunimos nomás para, hey, vamos a ver los Cowboys. Ay, qué chido. Pero nos reunimos con el propósito de estimularnos los unos a los otros en la fe. Y por eso el 10 de septiembre, ya estamos a menos de 15 días, vamos a iniciar grupos a través de toda la ciudad, en Chihuahua, aquí en El Paso, en Northeast, en West, aquí en el este, y de jóvenes y de adolescentes y de hombres y mujeres y matrimonios y parejas y de todos. Y nadie tenemos una excusa. No podemos decirle a Dios, es que no tengo tiempo, es que no me gusta esa gente. Si vamos a ser discípulos de Jesús, tenemos que decirle, Dios, yo conecto mi vida con otros creyentes para que juntos nos hagamos discípulos. Ahora no termina allí. Luego, ¿qué nos dice? Bautizándolos, bautizando. Y aquí nos habla porque dice bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nos habla de ministrar el uno al otro, ministrar a la identidad que tú y yo tenemos en Cristo. Nuestra identidad, escúchame, no es lo que tú y yo hacemos. Mi identidad no es que soy doctor o soy carpintero. No, nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Y mi identidad no es borracho, ¿verdad? Aunque anoche me fui y me perdí, ¿verdad? Y, no yo, ok, estoy hablando de un ejemplo. Luego piensan, el pastor, no, tranquilos. Pero la persona que fue y se emborrachó, en Cristo no eres un borracho, eres un hijo de Dios, transformado por Dios. La mujer no es que le gusta hablar mucho, no es una chismosa, esa no es tu identidad. Tu identidad es que eres una hija de Dios. ¿Ves? Tenemos que entender, la vida cristiana no es un montón de reglas externas que tengo que obedecer para poder cambiar. No, la vida cristiana es la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, que nos transforma de adentro hacia afuera. Y yo dejo de hacer cosas no porque hay una regla, sino porque hay una persona diferente dentro de mí que se llama Jesús. Y eso es lo que transforma nuestras vidas. Y eso es donde el bautismo habla de nuestra identidad. ¿Ves? Por eso mucha gente cree en Jesucristo, pero bautizarme. ¿Por qué? Porque habla de identificar mi vida con la muerte y la resurrección de Jesús. Y ya no vivo yo, como dice Pablo, sino Cristo vive en mí. Entonces nuestra identidad está en Cristo y en su obra en la cruz. Nuestra identidad está en la gracia y el amor del Padre. Nuestra identidad está en el poder y la santidad del Espíritu Santo de Dios operando en nuestras vidas. Entonces ayudamos a las personas a encontrar su verdadera identidad en quienes son en Cristo Jesús.
Tú no eres lo que haces, tú eres la persona que Dios ha nacido en ti. Ahora, no solo les ayudamos a hallar su identidad en quien son en Dios, les ayudamos a encontrar el propósito eterno de sus vidas. Porque el propósito eterno de nuestras vidas lo define Dios en nosotros a través del servicio. Dios a cada uno de nosotros nos ha capacitado, dice, ¿para qué? Hacer la obra del evangelio. A cada uno. No es nomás las personas que se paran en una plataforma. No es las personas nomás que tienen un título teológico. No, es cada uno de nosotros. Seas ingeniero, seas mecánico, seas ama de casa, seas profesor. Eres llamado como hijo de Dios a desempeñar una obra como un siervo de Jesucristo para el beneficio de la iglesia, el uno del otro. Y finalmente nos llama ¿a qué? Enseñándoles. Nos llama a ir, compartir nuestra fe, a ser discípulos, conectando nuestras vidas los unos con los otros, bautizando, hallando nuestra identidad en Cristo y el propósito de nuestra vida en Cristo, y enseñándoles. El enseñarnos habla de discipular. Enseñándoles, ¿qué dice allí? Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Espero estés disfrutando del mensaje. En un momento regresamos con Chris. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y recibir este mensaje cada semana, y de esa forma tú lo puedas compartir con tus amigos. Regresamos con Chris. ¿Qué les mandó a hacer? Ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Discípulos. Entonces Dios nos llama a ti y a mí a pasar la estafeta. ¿Ves? Aquí por eso lo llamamos infinito esta serie, porque el discipulado no es algo que se estanca. No es un pozo que nomás se estanca el agua. Les voy a dar un ejemplo. El mar muerto. Todos han oído del mar muerto en Israel, ¿verdad? El agua entra, pero nada sale. Y como solo entra el agua y nada sale, los niveles de sal y minerales está tan elevado que nada puede vivir en esas aguas. Todo se muere. Y Dios no quiere que tú y yo seamos así, que todo, Dios bendíceme, Dios dame, Dios enséñame, quiero saber más, pero nada sale de nuestras vidas y nos convertimos en un mar muerto. Ahora, el mar de Galilea está más al norte. El mar de Galilea recibe el agua, misma agua que recibe el mar muerto. Pero el mar de Galilea, el agua entra y el agua sale de ese mar. Entonces entra y sale y está lleno de vida. Hay peces de todo tipo, hay vida en esas aguas, porque no es un estancamiento. Y Dios nos llama a ti y a mí en este proceso a enseñarles, es discipular. Mi vida la tengo que tomar y depositar en alguien más, para que luego ellos la tomen y la depositen en alguien más. Pablo lo dijo a Timoteo, y él lo dijo mucho mejor que un servidor. En 2 Timoteo 2:2 Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, lo que has escuchado de mí, eso tú vas a tomar y lo vas a enseñar a hombres y mujeres capaces, hábiles para enseñar a otros. Está diciendo Timoteo, lo que yo sembré en tu vida no es solo para quedarse ahí estancado, es para que tú lo tomes y lo siembres en alguien más. Pero esa otra persona tampoco puede ser el tapón o el estanque. Ellos tienen que ser personas que lo van a tomar y lo van a sembrar en alguien más. Y nuestras vidas, cada uno de nosotros, nuestras vidas tienen que existir como discípulos de Jesucristo para ver a otros crecer en el conocimiento de Dios. Y tú y yo ayudar a otros ir madurando. Jesús nos dijo en Mateo 10:8, dijo: sanen enfermos, echen fuera demonios, resuciten muertos, dice, limpien leprosos, dice, porque de gracia recibiste, de gracia ¿qué? Dad.
Está diciendo: lo que recibiste de mí, dalo. Lo que recibiste de mí, dalo. Tú y yo, cada uno de nosotros, lo que hemos recibido de Dios, eso es lo que Dios pide que demos. Dios no te pide que des algo que no tienes. Okay. El ser un discípulo de Jesucristo no es un llamamiento tan alto que no lo puedo alcanzar. Es tomar lo que tú y yo hemos recibido de Dios y lo damos a otros, para que ellos en cambio lo den. ¿Sí? Por eso Dios quiere que tú y yo todos lleguemos a esto, a ser padres. Él no quiere que nos estanquemos siendo niños inmaduros, ni adolescentes egocéntricos, y aún jóvenes que son cristocéntricos, enfocados en servir y todo. Está bien, qué bueno, ya van madurando. Pero Dios quiere que nos convirtamos ¿en qué? En padres y madres espirituales, que intencionalmente mi vida, mi tiempo, lo siembro en otras personas, para que ellos a su vez también siembren en otros. ¿Sí? Es una reproducción natural. Me hace pensar en una familia natural. ¿Ok? Una familia natural. La población el día de hoy, empezamos miles de años atrás, ¿verdad? Con solo un hombre y una mujer, Adán y Eva. Eso empezamos. Y el día de hoy son más de 7.5 mil millones de habitantes sobre la tierra. ¿Y cómo sucedió? Básicamente, un hombre y una mujer casándose y teniendo ¿qué? Hijos. Y esos hijos eran bebés, eran pequeños, ¿verdad? Y lloraban, chillaban, había que cambiarle el pañal, ¿verdad? Pero crecieron, se convirtieron en adolescentes, comían como fieras, ¿verdad? Se comieron hasta el refrigerador y el árbol y todo lo que había, ¿verdad? Y luego crecieron en jóvenes. Pero no para allí, porque si llega hasta allí, se acaba la población humana. ¿Poco no? Pero continuaron, se casaron y empezaron a tener ¿qué? Sus propios hijos. Y va de generación en generación en generación repitiéndose. Y a eso Dios nos llama como iglesia. Dios quiere que lo mismo que vemos en la población natural suceda en la iglesia. El problema en la iglesia es que en veces pensamos que somos abejas y no ovejas. ¿Ves? Las abejas, hay una reina, y la reina es la que está aventando abejas al mundo, ¿verdad? Y los otros nomás andan de trabajadores, ¿verdad? Y solo uno es el que está reproduciéndose. Pero Dios no nos llama a ese modelo. No es, el pastor que evangelice, y el pastor que se reproduzca y se reproduzca y se reproduzca. Y todos los demás, pues a ver, pastor, va lento el asunto, apúrele. Dios no nos llama a eso, a ese modelo. Nos llama al modelo de ovejas, de humanos, donde cada uno de nosotros nos estamos reproduciendo. ¿Cuántos aquí son padres y madres? Levanten la mano, todos los que son padres y madres. Ven, ustedes en lo natural, Dios puso vida en ustedes, y esa vida que Dios puso en ustedes, ustedes lo reprodujeron en pequeños minimis, ¿verdad? Ahí andaban por la casa, ¿verdad? Unas copias de ustedes, ahí andaban. Ahora, ¿cuántos de ustedes que levantaron la mano como padres y madres, cuántos de ustedes el día que nació su bebé, lo dejaron en el hospital, dijeron, qué lindo, qué chulo, regreso en unas semanas para ver cómo sigue? ¿Verdad que no? Usted no se fue de ese hospital sin llevarse en sus brazos a su bebé y cuidar a ese bebé. Cuidar a ese bebé en su casa, cuando chillaba toda la noche y no los dejaba dormir, cuando ensuciaba el pañal, usted no lo aventaba, ¡ay, cochino para afuera! No, es igual en lo espiritual, es igual. Tú y yo, Dios nos llama a traer a luz personas nuevas, amigos nuestros que se convierten a Cristo y son unos bebés, y lloran a cada rato y quieren a cada rato que les ayudes y les saques de sus broncas, y luego se ensucian,
Sucian el pañal y ¿cuándo va? Son bebés. Y uno que los ama y luego maduran y se convierten en adolescentes que quieren comer y comer y comer y comer y comer y nomás piensan en comer, ¿verdad? Y luego si son hombres, ¿verdad? Se les olvida usar desodorante y apesta toda la casa, ¿verdad? La humanidad, pero es parte de... Usted no lo corre de la casa, usted lo ama, lo educa. Hijo, mira, esto es desodorante, hay que usarlo. Tu hijo, cada hora, aplícale, ¿verdad? Y les enseñamos y van madurando. Y luego se convierten en jóvenes y empiezan a manejar y chocan por aquí, chocan por allá. Y tú estás, oh Dios mío, ¿cuándo? Pero, y luego de repente se casan, se van de la casa y tienen hijos y usted está, ¡ah, qué chulos! Y otra vez empieza. Y Dios nos llama a eso en el reino espiritual, a reproducirnos en amor. Eso es ser un discípulo de Jesucristo. Ahora, ¿por qué se detiene este proceso? Vamos siendo muy sinceros, por nuestro egoísmo. Por nuestro egoísmo, porque tú y yo, es que no tengo tiempo para ir a un grupo vida. Es que no me caen bien los que están en ese grupo. No, es que me dijo que yo era un bocón. Y en vez de aceptar que eres un bocón, ¿verdad? Y hay que cambiar, te ofendes y te va largas, ¿sí? Entonces nuestro egoísmo es lo que nos ha detenido. Fíjense, Jesús mismo declaró: ciertamente les aseguro, si el grano de trigo, está hablando de tu vida y mi vida, no cae en la tierra y muere, se queda solo. Si tú y yo no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, a mi egoísmo, a mi individualismo, si yo no estoy dispuesto a morir a eso, vamos a vivir vidas solitarias, porque no nos vamos a reproducir. Pero Dios no nos llama a eso, nos llama a vivir una vida fructífera. Termino con este versículo, Mateo 13:23, dice Jesús: la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra. ¿Okay? Estamos oyendo hoy la palabra, que Dios nos está desafiando y nos está llamando a ser discípulos de Cristo, no nomás creyentes. Dice, y la entiende. El entenderlo aquí no es lo que tú y yo pensamos. Entenderlo no es, ok, lo capto, está bien, pastor, entiendo lo que está diciendo, no estoy tontito. No, Dios no te está llamando tontito. Es como cuando Jesús cada rato decía: el que tenga oídos para oír, oiga. No es que había un montón de gente ahí sin oídos que se los habían mochado, ¿ok? No. Todos tenían orejas físicas. Les estaba diciendo: el que tenga un oído para oír, aplíquelo en su vida, hágalo, vívalo. Y es lo que nos está diciendo aquí. La semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y ¿qué? Y la aplica, lo hace. Dice, este sí produce. Esto es a lo que Dios nos llama a ti y a mí, a tener una vida que produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Que tú y yo, el día cuando ya muramos, podamos recordar: wow, pude tomar mi vida y sembrarla en Juan y en Pedro y en Martín y en Benjamín y en Mike y en este y el otro, y que tú y yo podamos pensar en todas las personas, los matrimonios que bendijimos con nuestra vida, las mujeres que ustedes mujeres sembraron en su vida, y que nuestra vida sea una vida fructífera porque escuchamos la palabra y dijimos: la voy a vivir, Señor. No voy a vivir una vida solitaria, yo y Dios y nadie más. Voy a tomar mi vida, la voy a unir con otros creyentes, ¿sí? Con otros hombres, con otras mujeres, con otros jóvenes de allí de la iglesia. Voy a ligar mi vida con ellos para crecer, intencionalmente tomar de mi vida para que ellos también puedan reproducirse
en discípulos de Jesucristo. Y al abrazar esta vida de discípulo, es levantar a otros discípulos. Y eso nos lleva a una vida fructífera en Jesús. Y esto es esta vida infinita, donde estamos sembrando nuestra vida intencionalmente en la vida de otros, para que ellos conozcan a Dios, crezcan, maduren y también ellos se conviertan en padres que están sembrando en otros. Y el reino de Dios continúa y crece, creciendo en El Paso, en Chihuahua y alrededor del mundo. A eso nos llama Dios.